Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy van a estar aprendiendo cómo realizar el patrón para confeccionar un vestido con corte imperio. El corte imperio es el que va debajo del busto. Eh, Se puede realizar de dos maneras para tomar el radio del busto. Podemos tomar la medida desde el inicio del hombro hasta donde termina el corte del busto, es decir, debajo del busto, pasando por encima del busto y llevamos el metro a donde termina, donde corta el busto. O podemos tomar desde donde está el pezón hasta donde termina el corte del busto. La fórmula para realizar el corte imperio es la altura de busto, que en mi caso son 25, mitad separación busto, en mi caso son 11. La suma de esas dos medidas me dan 36 menos 1 centímetro. Serían 35 centímetros. Es decir, de donde empieza el nacimiento del hombro acá, pasamos la cinta, el metro, hasta donde termina el corte del busto, a la mitad. O le podemos decir también a nuestra clienta que nos ubique el punto de pezón y colocamos el metro en el punto de pezón y lo bajamos a donde termina el corte del busto, debajo del busto, así sin templar el metro. Entonces ahí con esa medida, yo ya que aquí tengo pasado mi molde básico con pinza de costado y pinza central, vamos a comenzar, ¿ok? Entonces lo primero que yo voy a hacer es ubicar el radio del busto. Yo voy a estar trabajando como siempre con una talla 8. Entonces mi radio es de 9 centímetros. Entonces desde el punto de busto sobre la línea de pinza central trazamos 9 centímetros, así de esta manera, ok, y escuadramos una línea recta, así. Colocamos nuestra regla sobre el orillo de papel para que nos quede bien escuadradita y trazamos una línea recta así de esta manera, ahí. Este sería radio de busto. Aquí bajé 9 centímetros y sería mi radio de busto. Radio. ¿Ok? Que sale desde tomar la medida desde el punto de pezón a donde termina el corte del busto. O también pueden hacerlo directamente desde este punto, aquí pasando el metro por encima del busto hasta donde termina el corte, y eso me va a dar me va a dar los 35. Y si ustedes quieren verificar la medida para que estén más seguras, entonces realizan la fórmula, que es altura de busto, mitad de separación de busto, menos 1. Y esa medida, en mi caso son 35 centímetros, me van a estar dando exactamente lo mismo. Mira, aquí están los 35. Lo pueden hacer con el punto de busto hacia abajo, marcan el radio hasta donde corta el busto, o lo pueden tomar desde aquí realizando esta fórmula. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro esto, vamos a continuar. Del escote delantero, acá en el escote vamos a entrarnos 1,5 centímetros acá, y yo voy a estar realizando una profundidad de escote de 24 centímetros. Lo ubico de esta manera, así en forma diagonal a esta línea aquí, y trazo una línea en diagonal, así de esta manera. Ya tenía, aquí entramos 1,5 y bajé 24 centímetros, que es mi escote. ¿Ok? Aquí. Con una línea curva, con esta línea curva, con una regla curva, vamos a unir el punto de radio con el punto de escote, así de esta manera. Vamos a ubicar la regla así de esta manera. Y vamos a unir estos dos puntos. ¿Ok? Aquí yo ya tengo formado mi corte debajo del busto, acá, mi corte imperio. Bueno, vamos a hacer también una pinza de asentamiento en el escote para evitar que se nos levante a la hora de
de que la persona lo vista, el escote quede bien aplomado sobre el busto, sobre el pecho, no se vaya a levantar, no se vaya a soplar. Entonces vamos a hacer un asentamiento de 1 centímetro a punto de busto, acá, así de esta manera. Ok, acuérdense siempre también de realizar el asentamiento de sisa. Yo en este momento no lo estoy realizando porque yo ya lo tengo aquí marcado, ya está procesado en este patrón. Entonces vamos a cortar por acá, vamos a separar este molde de aquí. Esto va a ser centro doble a la hora de cortar esta pieza, que es la que va debajo del busto. Este sería cintura, aquí. Este es costado. Ok, entonces vamos a separar. Ok, vamos a cortar. Ok, ya teniendo separado este patrón, abrimos la pinza, cortamos por la pinza y unimos, cerramos esta pinza. Así de esta manera. Verificando que aquí nos quede bien uniforme. No importa que en la parte de abajo se nos descuadre un poquito porque eso lo podemos rediseñar, pero es importante que esta línea continúe perfectamente porque esta línea nos tiene que coincidir con esto a la hora de armar la prenda. Ok, y vamos a colocar cinta así de esta manera. Listo, y rediseñamos este pedacito acá, aquí. Listo, y continuamos cortando. Ok, entonces aquí yo tengo centro doble, que por aquí vamos a cortar la tela doble, el costado y cintura, y cerré la pinza. Ok, vamos a colocar este molde por acá y vamos a continuar con la parte de arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a cerrar esta pinza, vamos a hacer el asentamiento acá, pero si vamos a hacer primero el asentamiento de esta pinza para evitar que se nos levante el escote. Cortamos por acá, por aquí. Acuérdense que sin dejar que se nos corte total, y vamos a cerrar la pinza así de esta manera. Ok, cerramos así y colocamos cinta acá, así. Después de que ya tenemos esta pinza cerrada, vamos a rediseñar esta línea, pero ya no la vamos a hacer recta, sino la vamos a colocar un poquito curva para que el escote no nos quede como tan recto ahí, sino se vea como una semicurva, así. Ok, y cortamos. Listo. Entonces este sería escote. Seguimos acá con la pinza de costado. Vamos a cortar esta pinza para dar más amplitud a la pinza de centro. Entonces hacemos lo mismo, abrimos acá, cerramos esta pinza aquí de esta manera, así la llevamos acá a punto de costado, acá en esto. Cerramos, colocamos cinta así de esta manera, rediseñamos este pedacito acá así y cortamos. Listo, despejamos esta pinza, le quitamos, despejamos
poder darle amplitud a la pinza. Y seguimos cortando. Ok, así. Bueno, hasta aquí ya tenemos este molde. Aquí cerramos esta pinza y ya nos va a dar la forma del busto, ya nos va a dar la copa para el busto. Y esta medida a la hora de cerrar la pinza nos tiene que coincidir con la pieza de abajo, ¿ok? Para unirla. ¿Qué pasa? Cuando vamos a llevar a la tela, entonces, déjame un segundito, por favor. Cuando vamos a llevar esto a la tela, acuérdense que los patrones que yo hago, yo los hago sin aumento de costuras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a suponer que este es mi tela. Entonces, yo estoy marcando. Entonces, a la hora de cortar, yo voy a dejar 1 centímetro acá. En la parte superior, este sería imperio. Aquí. Imperio. 2 centímetros al costado si estamos trabajando sobre medida, o si es sobre tallaje, 1 centímetro. 1 centímetro y medio a la parte de la cintura para unir con la falda. Esta parte, como va centro doble, la vamos a cortar a relés de la tela. Vamos a doblar la tela y esto va a ir a centro doble, ¿ok? Entonces aquí ya tenemos pasado a la tela con aumento de costura. Lo mismo acá. Lo mismo vamos a hacer acá con este patrón. Le vamos a dar 1 centímetro al escote, 1 centímetro al hombro, la sisa, 2 centímetros a costado y 1 centímetro acá en el corte imperio. Y en la pinza también vamos a dar 1 centímetro y 1 centímetro. Así. ¿Ok? Entonces nos quedaría ya con aumento de costura. Estas piezas las vamos a sacar dobles porque esto va a ir forradito. Lo mismo este forrado. Entonces forramos esto, hacemos descarga de costura, teniendo ya la pinza realizada, vamos a cortar esta pieza doble también. Esta pieza también se corta doble, montamos, armamos esta y luego colocamos esta ya y limpiamos con la otra por detrás. ¿Ok? Más adelante voy a estar realizando de pronto en el próximo tutorial voy a estar realizando este vestido en tela para pues enseñarles cómo quedaría ya armado de manera correcta y forrado. Otra cosita, si ustedes no quieren pinza, que quieren fruncido acá en esta parte, entonces ¿qué van a hacer? Se van al hombro, aquí en el hombro, dividen esa medida a la mitad, en mi caso son 11, serían 5 y medio, 11, 5 y medio acá, y trazamos una línea a punto de busto, aquí en esta parte, así. Y después de que ya tienen marcado esa medida, van a abrir el molde, así de esta manera, no total. Acuérdense que tenemos que dejarle un poquitito ahí prendidito para que nos permita hacer el movimiento que queremos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a dar aumento. Entonces tenemos así con pinza y queremos más aumento para hacerle fruncido acá. Entonces abrimos el molde, colocamos tela debajo, papel, perdón, colocamos papel acá, abrimos el molde, así, colocamos cinta, así de esta manera. Rediseñamos este pedacito acá con una regla redonda, con la regla francesa, y unimos estos puntos que continúe como el redondito del patrón. Cortamos nuevamente el molde por acá.
Y aquí ya tendríamos para hacer fruncido. Aquí entonces vamos a fruncir esta parte bien arruchadito, bien. Cosa que a la hora de que esto esté bien fruncidito, esta medida, cuando ya esté fruncida, debe coincidir con esta. Porque acuérdense que esto va a ir así unido. ¿Ok? Entonces, esto va a quedar debajo del busto. Aquí esta copa, esto va a entallar en la cintura. Va a quedar bonito. Y si ustedes quieren, le pueden colocar una falda básica con anatomía en el derrier, o la pueden sacar recta según el gusto de la persona. En el video de cómo realizar la falda con banda anatómica está bien explicado. Entonces lo único que tienen que hacer, si la quieren hacer con una falda recta, entonces van y checan el video, y ahí está muy bien explicado cómo realizar esta falda. Ok, y si no quieren, falda recta, que quieren una falda con volumen, entonces también hay un tutorial donde les explico cómo realizar falda circular, doble circular y media circular. Entonces ya es a criterio de ustedes, y lo que hacen es unir a la cintura. Miden en el tutorial está bien explicado cómo sacar el radio a la cintura, y trabajan súper bien con esto, y estos vestidos quedan muy bonitos, quedan muy bien aplomados. Si quieren que sea un vestido elegante, entonces lo realizan en una seda y lo hacen corte, lo hacen el largo, lo van a hacer Chanel. El Chanel es el que llega un poquito más arriba del tobillo, como a un poquito, digamos unos 10 centímetros arriba del tobillo. Ese corte, esa altura de vestido es muy elegante, y estos vestidos se pueden realizar en sedas y quedan muy bonitos y sirven para una ocasión especial. ¿Qué otro detalle les digo yo? Nada, espero pues haya sido clara con este tutorial, y hayan podido entenderlo y lo puedan realizar. Acuérdense que estoy trabajando con este básico que también está ahí bien explicado. Trabajamos con pinza de costado, pinza central, y realizamos este patrón. Es muy sencillo. Esto hay una serie de vestidos que podemos sacar con todo este movimiento de pinzas. Entonces la idea es que aprendan a hacer como todos los movimientos que podemos trabajar con pinzas, y vamos creando diferentes tipos de diseño. Entonces espero pues les sirva. Les mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo. Voy a estar contestando los mensajes. He estado un poquito ocupada esta semana, pero pues aquí estoy grabándoles este nuevo video con todo el corazón para ustedes. No se olviden de suscribirse, de darle like y compartir para que otras personas pues también reciban este conocimiento. Un abrazo, muchas bendiciones, y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.